Bueno, bienvenidos a la clase 10 de métodos numéricos. ¿Sí? En la clase de hoy vamos a estar viendo algunos temas de integración numérica en general. ¿Sí? Eh, la verdad es que integrar suele ser algo bastante importante en la vida cotidiana para un ingeniero, digámoslo así. ¿Sí? O hay muchos problemas que se resuelven simplemente realizando una integral. Sobre todo en la parte de lo que es la física, ¿sí? Cuando uno está calculando, por ejemplo, trabajo, realiza una integral. En la probabilidad, cuando uno quiere saber la probabilidad de que ocurra un evento determinado dado alguna condición, en general eso se resuelve realizando una integral. No se estaba viendo la pantalla, perdón, porque me acaba de aparecer un cartel que dice: los participantes ahora pueden ver su pantalla, como si antes no. Sí, sí, se ve, se ve. Genial. Bueno, en la probabilidad, a veces cuando uno quiere saber, o sea, la probabilidad de un determinado evento, lo que hace es integrar sobre una distribución de probabilidad, una función de probabilidad, ¿sí? O en economía también se utiliza bastante, ¿sí? Estas son algunas de las áreas. En general se utiliza mucho el tema de la integración. Eh, la cuestión acá es que nosotros hasta ahora conocemos métodos de cómo realizar integrales de forma analítica, ¿no? Pero todo lo que sabemos, ¿sí? Existen otros métodos que no se ven en general en la universidad, pero digamos, los métodos que sí conocemos están basados siempre en lo mismo, en poder calcular una primitiva explícita de la función para realizar la integral. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, en análisis 1, cuando aprendemos integral, lo que hacemos es calcular una primitiva de nuestra expresión y evaluarla con la regla de Barrow. ¿Sí? En general esto es útil, ¿sí? Pero a veces es costoso porque es difícil encontrar primitivas para algunos tipos de funciones. ¿Sí? E incluso a veces hay problemas que no podemos resolver por, porque no tenemos una primitiva conocida de determinada expresión. ¿Sí? El caso que me gusta dar siempre, o del que hablo siempre, es de la gaussiana, ¿sí? La campana de Gauss, que es una función que tiene más o menos esta forma, a más o menos de algunos parámetros, digámoslo, ¿no? Porque en general f de x igual a e a la menos x cuadrado. ¿Sí? En general acá aparece algún parámetro que es 1 sobre raíz de 2 sigma, creo, y acá aparece un sigma cuadrado, dividiendo la x, ¿no? También, más general todavía, uno podría escribir, eh, x menos un mu al cuadrado sobre sigma cuadrado. ¿Sí? Creo que así es la expresión de la gaussiana. A ver, lo que importa acá, este sigma es un número y este mu es otro número. Son números fijos, eso no importa, ¿no? Pero si nosotros miramos esta expresión, ¿sí? Reduciendo estos términos, esto a 1 y el sigma dividiendo acá a 1 y el mu a 0, ¿sí? Digamos, la expresión más sencilla sería decir f de x igual a e a la menos x cuadrado. Y para esta expresión no conocemos una primitiva. No conocemos, o sea, no existe una f de x tal que la derivada de f de x respecto de x sea e a la menos x cuadrado. ¿Sí? No existe. No hay una expresión que sirva para eso. Sí hay algunas soluciones, como trabajar como serie de potencias y esas cosas, pero en general, digamos, no hay una función así explícita que podamos decir, no sé, x por e a la menos x cuadrado por el logaritmo de x, o algo así que, digamos, esa es la primitiva de la función. Entonces, acá viene la pregunta de cómo realizamos la integral de una función que no conocemos la primitiva. ¿Sí? Para esto, en general, suelen intervenir los métodos numéricos que nos van a permitir resolver este tipo de problemas. ¿Sí? Eh, Primero que nada, la idea de integración numérica se basa fuertemente en la idea de cálculo de área de una integral. ¿Sí? Eh, Cálculo de área debajo de una curva. Nosotros sabemos que si nosotros tenemos una función, ¿sí? Cualquiera, si nosotros tenemos una función cualquiera del tipo y igual f de x, ¿sí? Que sea una curva, y queremos integrarla en algún intervalo AB, ¿sí? Si esta es f de x, nosotros sabemos que la integral, definida con el símbolo de integral, ¿sí? Entre a y b de f de x diferencial de x, ¿sí? Representa de cierta manera el área debajo de la curva en ese intervalo, ¿no?
digamos. Eso es un poco la idea o una posible interpretación de lo que significa una integral. Sería ese área encerrada entre la curva y el eje X, ¿sí? Entre los intervalos AB, que es donde estamos integrando. ¿Sí? Bueno, en base a eso, digamos, lo que vamos a intentar hacer es ver cómo aproximar este área de distintas maneras, y eso, y eso va a dar lugar al nacimiento de nuestros métodos de integración. ¿Sí? El primero de los métodos de integración viene también, o sea, en parte uno lo puede explicar por ahí, y por otra parte uno lo puede relacionar, si quieren, con la definición de integral. ¿Se acuerdan cómo es la definición de integral? Bueno, si no se acuerdan cómo es la definición de integral, se los paso a contar un poquito. En general se trabaja como que eh, la integral entre a y b de f de x diferencial de x no es otra cosa que el límite de la norma de los delta, creo que es de los delta, tendiendo a 0, de la suma de Riemann, ¿sí? Desde i igual 1 hasta n, de la f de xi por delta i. ¿Sí? Básicamente esto lo que significa es tomar tu intervalo de integración, ¿sí? Partirlo en trozos, ¿sí? En general van a ser n trozos, y para cada trozo vas a evaluar la función en un punto, ¿sí? Y multiplicarla por el ancho del intervalo delta. ¿Sí? Esto que estoy intentando dibujar acá, lo vamos a hacer más bonito todavía. ¿Sí? Entonces, en general lo que uno dice es, cuando uno hace tender el límite de cada una de esas barritas a 0, ¿sí? Esa suma se transforma en una integral. Eso es la idea de la definición de integral, básicamente. ¿Sí? Lo que hacemos es tender este delta x a 0, o la norma de este delta x a 0, de tal manera que vamos a tener infinitos intervalos, ¿sí? Y el área de cada uno de esos rectangulitos que quede sería nuestra integral. ¿Sí? Bueno, entonces, acá como todo en método numérico tenemos dos posibilidades. Uno es mirarlo desde el lado gráfico, es decir, nosotros queremos aproximar el área por debajo de esta curva, y la otra es mirarlo desde la definición. ¿Sí? Si en la definición de integral nosotros volamos ese límite del ancho de la barra tendiendo a 0, básicamente nos queda la suma de Riemann, ¿sí? Que es una idea muy parecida a la que hicimos cuando estábamos calculando la derivada numérica, ¿no? Tomamos la definición y nos sacábamos el límite encima, porque decíamos, no podemos hacerlo tender a 0, pero lo vamos a hacer pequeño. ¿Sí? La idea acá es la misma. Entonces, si nosotros aproximamos de esta forma, ¿sí? El área encerrada por los rectangulitos azules va a ser relativamente similar al área encerrada entre la curva, ¿sí? Y el eje X. ¿Sí? Bueno, en general relativamente similar, porque van a estar pasando dos fenómenos acá. Uno es que vamos a tener áreas calculadas por demás, ¿sí? En estos lugares donde el rectángulo pase por encima de la función, y áreas calculadas por defecto, ¿sí? O calculadas de menos, digámosle, ¿sí? En lugares donde la función crezca más rápido que el rectángulo, ¿sí? Entonces, cuando esté pasando esto, vamos a tener básicamente error, que va a ser la suma de las áreas en exceso, ¿sí? con la resta de las áreas en defecto. Pero bueno, en general uno esto lo puede solucionar cambiando la cantidad de intervalos. ¿Sí? Si uno trabaja, a ver, acá. Este era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. ¿Sí? Acá, 7 intervalos. Estamos haciendo la suma desde i igual 1 hasta 7 de la f de xy por un delta, que sería el ancho de cada intervalito. ¿Sí? Si nosotros trabajásemos con menos intervalos, tendríamos algo así, donde se puede ver claramente, ¿sí? Que acá probablemente el error sea mayor, porque tenemos acá un área bastante grande que no estamos calculando, ¿no? Y si trabajamos con más intervalos, ¿sí? A medida que uno empieza a aumentar el número de intervalos, el área que está calculando de más y el área que está calculando de menos pasan a ser menores, con lo cual uno podría decir que se está acercando más al resultado real de la integral, ¿no? Entonces, esto da como lugar a lo que sería nuestro primer método, en principio, porque uno puede decir, bueno, si una integral es el límite de los delta tendiendo a 0 de la suma de Riemann, hagamos la suma de Riemann, y tenemos nuestro primer método, ¿no?
Esto que aparece acá es un poquito, si quieren, el pseudocódigo de cómo sería este método de integración. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el área para cada rectangulito e ir sumándolas. Entonces vamos a tener un IX, que va a ser nuestro acumulador, ¿sí? Y vamos a ir parte por parte, ¿sí? Moviéndonos en cada partición de nuestra función. Vamos a calcular el delta, que va a ser el ancho del intervalo, ¿sí? La altura, que viene dada por el primer punto evaluado en la función, ¿sí? En cada intervalo. En este intervalo sería este punto la función evaluada acá, la función evaluada en este punto para el segundo intervalo, la función evaluada en este punto para el tercer intervalo, la función evaluada en el cuarto punto para este intervalo, ¿sí? Entonces, básicamente, vamos a evaluar la función en cada punto y multiplicarla por el ancho del intervalo correspondiente a ese punto, ¿sí? Y con esto tenemos nuestro primer método de integración. ¿Sí? Bueno, hasta acá todo bonito. Uno lo que podría hacer es aumentar el número de particiones tanto que el resultado de la integral termine siendo muy bueno, ¿sí? Pero en general, digamos, lo que nos interesa es intentar disminuir la cantidad de cuentas que estamos haciendo, ¿sí? Por eso toda la clase de hoy va a trabajar varios métodos de integrales para poder analizar este problema, ¿sí? Bueno, lo que quiero hacer ahora es presentar un ejemplo con el que vamos a estar trabajando en un par de los métodos hoy, ¿sí? El mismo ejemplo con distintos métodos. La idea es la de siempre, ¿sí? Poder ver qué pasa a medida que nosotros cambiamos de un método a otro y ver cómo los distintos métodos nos dan mejores o peores resultados, ¿sí? ¿Qué más te me parece? Bueno, en general la idea del primer método se entiende. Lo que vamos a hacer básicamente es decir, vamos a decir, tengo tantos intervalos, voy a partir mi intervalo inicial en tantos subintervalos, ¿sí? Evaluar la función en el punto, multiplicar por el ancho del intervalo, evaluar en el siguiente punto, multiplicar por el ancho del intervalo, evaluar en el siguiente punto, multiplicar por el ancho del intervalo, ¿sí? Es, digamos, súper metódico, súper sencillo, no hay que hacer muchas cuentas raras ni nada por el estilo. ¿Les parece si vemos el primer ejemplo? Dale, sí. Bien. Bueno, supongamos que tenemos esta función, que es f de x igual 0,2 por x cuadrado, también la podríamos escribir como x cuadrado sobre 5, ¿sí? Si quieren. Y queremos integrarla entre a igual 2 y b igual 8. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es intentar utilizar el método que vimos recién, que se suele llamar integración rectangular, o si quieren simplemente suma de Riemann, eh, variando la cantidad de intervalos con las cuales vamos a integrar. ¿Sí? La idea acá es ver con pequeña cantidad de intervalos para no complicar las cuentas, ¿sí? Pero ver cómo va variando el resultado y cómo nos vamos acercando al valor real. ¿Sí? Para eso, lo primero que vamos a hacer es proponer calcular el valor real. ¿Sí? Tenemos que calcular la integral entre 2 y 8 de 0,2 por x cuadrado diferencial de x. Si quieren que haga las cuentas, las hago en un notepad, pero si no, créanme que da 33,6. Acá eligen ustedes. Todos se acuerdan cómo integrar analíticamente, ¿no? Yo por mi parte confío en tus números. Che, qué mal que haces. Tenemos que calcular la integral entre 2 y 8 de 0,2 por x cuadrado, que dije que es lo mismo que x cuadrado sobre 5. ¿Sí? Bueno, para calcularla una integral definida, lo primero que tenemos que hacer es hallar la primitiva de nuestra función. Para hallar la primitiva de nuestra función, recuerden que cuando es un polinomio tenemos que elevarle en 1 la potencia a cada término, ¿sí? Y dividir por la nueva potencia, por nuevo exponente. Entonces vamos a tener x cubo, ¿sí? El 5 queda donde está y baja un 3. Y esto evaluado entre 8 y 2. Esto es 8 al cubo menos, bueno, una vez que calculábamos la primitiva, lo que teníamos que hacer era aplicar la regla de Barrow, que es básicamente evaluar nuestra primitiva en los extremos de integración. ¿Sí? Sobre 2 al cubo, todo esto dividido 15, ¿no? Porque 3 por 5 es 15. 8 al cubo, 8 por 8 por 8, 512, y 2 al cubo es 8. Entonces 512 menos 8 son 504, dividido 15, 33,6. ¿Sí? Entonces, este es el resultado exacto de la integral. ¿Sí? Este resultado exacto lo resolvimos calculando una primitiva en el medio, ¿sí? Y aplicando regla de Barrow. Primitiva, Barrow.
¿Ok? Bueno, dicho esto, ¿sí? Ahora lo que vamos a pasar es a intentar calcular la integral de manera numérica utilizando la integración rectangular, aplicando un intervalo, dos intervalos, tres intervalos. ¿Sí? Bueno, si aplicamos un intervalo, fíjense, acá yo lo que hice fue dibujar lo mismo, con la única diferencia que ahora agrego el rectangulito, ¿sí? Que va a ser el que representaría el área que estamos calculando, y en rojo está todo lo que nos estaría faltando calcular, ¿no? Porque si usamos un intervalo entre 2 y 8, lo que vamos a tener que hacer es evaluar nuestra función en 2, que vale 0,8, ¿sí? Y multiplicar por el ancho del intervalo, que es 6. ¿Sí? Básicamente es esto, con un solo intervalo es la función evaluada en el primer punto, multiplicada por x2 menos x1, que es el ancho del intervalo. Al hacer esto, ¿sí? El resultado va a ser f de 2, que era 0,8, multiplicado por 6. Eso da 4,8. ¿Sí? Fíjense que tiene sentido que este resultado esté muy lejos del valor original de la integral, porque todo este área que aparece acá en rojo no la estamos calculando o la estamos despreciando. ¿Sí? Es un defecto de la integración. ¿Sí? Digamos, de integrar con una sola partición. Bueno, entonces, lo que viene ahora es decir, vamos a practicar con dos intervalos. ¿Sí? Entonces, lo que tendremos que hacer es ahora cortar nuestra función a la mitad y vamos a estar trabajando con dos rectángulos. ¿Sí? Entonces, nuestra integral ahora va a tener un rectángulo con la misma altura que antes, solo que ahora va a tener la mitad de ancho de intervalo, ¿sí? Y otro nuevo rectángulo con la función evaluada en el medio de nuestro intervalo, ¿sí? Multiplicada por este nuevo, o sea, por el ancho este, que también es la mitad del intervalo original, ¿no? Porque estamos trabajando con los intervalos. Fíjense que ahora el área que nos queda en rojo, si bien seguimos teniendo un área por defecto, ¿sí? Es un poco menor a lo que teníamos antes, con lo cual nos estamos acercando de cierta manera al resultado de la integral. ¿Sí? Generosamente, mirándolo con mucho cariño, nos estamos acercando al resultado de la integral. ¿Sí? Entonces, nuestra integral ahora la vamos a poder escribir como la función evaluada en el primer punto, que es x igual 2, por el ancho del intervalo, que es 3, 5 menos 2, más la función evaluada en el segundo punto, que es x igual 5, por el ancho del segundo intervalo, que también es 3, porque es 8 menos 5, ¿no? En general, acá yo voy a estar trabajando todo con intervalo de paso fijo. Métodos de integración rectangular punto medio trapecio se pueden hacer con paso variable tranquilamente. Simpson y Simpson 3/8 hay que tener algunos cuidados, podría llegarse a hacer, pero hay que tener unos cuidados. Así que se los comento por las dudas. Supongan que estamos trabajando todo con paso fijo por ahora. O sea, x2 menos x1 es lo mismo que x3 menos x2, y los dos valen 3, ¿no? Porque 5 menos 2 y 8 menos 5. Bueno, si calculamos esta integral, que básicamente es hacer f de 2, que valía 0,8 por 3, más f de 5, que vale 5 por 3, me da 17,4. ¿Sí? Fíjense que pasamos de 4,8 a 17,4. Nos estamos acercando un poco más al valor real de la integral. Pero todavía nos falta un montón, porque el área esta roja que queda acá sigue siendo muy grande. ¿Sí? Entonces, pasemos a tres intervalos. ¿Sí? Si yo ahora calculo con tres intervalos, lo que tendría que hacer es calcular la función evaluada en el primer punto por el ancho del primer intervalo, que ahora cada intervalo va a tener ancho 2, ¿sí? Más la función evaluada en el segundo punto por el ancho del segundo intervalo, más la función evaluada en un tercer punto por el ancho del intervalo. ¿Sí? Fíjense que ahora volvimos a achicar la cantidad de área roja que queda acá, con lo cual se supone que nuestra integral debería acercarse más a este valor. ¿Sí? 22,4. Fíjense que ninguno de estos resultados uno podría decir que es bueno, porque estamos intentando calcular un área que vale 33 y tenemos 22, 17, 4,8. ¿Sí? No quiero complicar más el ejemplo, ¿sí? No voy a hacer cuentas más complejas, lo único que sí quería contarles es que vean lo que pasa cuando ponemos, por ejemplo, 30 intervalos. Si pasamos a 30 intervalos, ¿sí? Lo que nos quedaría es algo así. Estamos calculando el área para cada uno de todos estos rectangulitos que están acá, que son 30, créanme, ¿sí? Y el área en defecto son cada uno de esos triangulitos rojos que queda por debajo de la curva. ¿Los ven? Acá son muy chiquitos y acá crecen un poco más. En general podemos ver que ya esta aproximación es relativamente buena, ¿no? Pero para resolver esto no voy a escribir los 30 términos en una suma, sino que lo voy a escribir genérico como una sumatoria. ¿Sí? Acá me falta un igual. Y 30 es igual a la suma entre 1 y 30 de la función evaluada en cada xy por x en y más 1 menos xy. ¿Sí? Si evaluamos esto, llegamos a que el resultado de esta integral, calculado por el área de los rectángulos, es 32,4. ¿Sí? Fíjense, partimos en 30 intervalos y así todo nos falta un poco para llegar al valor real del resultado.
Entonces, esto lo que nos hace un poco es preguntarnos de si no hay otros métodos que nos permitan aproximar mejor esta función para calcular el área debajo de la curva, ¿no? Bueno, ahí es donde vamos a empezar a presentar el segundo método. Antes de presentar el segundo método, ¿hasta acá alguna pregunta? Porque si no voy a cortar y voy a hacer todos videos cortitos hoy. Bueno, tomo eso como que no hay preguntas. ¿O alguien quería preguntar algo? No, no.